Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me estén viendo. Reciban un cordial saludo de mi parte. Iniciamos esta quinta sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho. Vamos a dar la explicación de esta quinta actividad, no sin antes mencionarles que, perdón, tenemos todas las actividades abiertas. Las actividades de este primer bloque, esta primera parte del curso, están abiertas porque algunas personitas estuvieron ahí, eh, pendientes de subir alguna de las actividades o realizarla, y entonces se les está dando este tiempo. No sin antes, no me quiero saltar, invitarlos a esta conferencia del doctor Ricardo Horta Jaques, habilidades docentes desde una perspectiva histriónica, que será el jueves 13 de octubre del presente año a las 6 p.m. o 18 horas. Ahí está la liga de internet para que se puedan ustedes anexar. Volviendo al tema, les menciono, actividad 1 a la actividad 5 estarán abiertas hasta el 16, domingo 16 del presente mes, octubre, para poder efectuarlas. Aquí ya veo que ya una personita lo realizó. Eh, ya tengo evaluadas la actividad 1, la actividad diagnóstica, actividad 1. Eh, ya están todos evaluados, salvo las personas que suban su actividad estos 5 días. Todavía tenemos 5 días con 10 horas para poder subir estas actividades. Bueno, subir esta antes que nada, o realizar los cuestionarios autoevaluables 2, 3, 4. Ok, cualquier persona que se le haya pasado, pues esta es la semana de aprovechar. Todavía nos quedan 5 días y estaban abiertos desde la semana pasada. Hubo personas que se dieron cuenta y pues bueno, ya lo aprovecharon, pero desde la semana pasada ya tenían ya tenía el anuncio, el bloque de la semana 5, mencionándoles que sería la semana de recuperación de actividades atrasadas. Este señalamiento. Ok, entonces ya lo tenían ustedes visible y pues como se pueden dar cuenta, ingresan a sus actividades y pueden volver a efectuarlas. Si obtuvieron una calificación menor y todavía tengo 2 intentos, saqué un 4, un 5, pues bueno, voy a revisar bien el tema, voy a revisar bien mis preguntas, mi cuestionario, y ahora sí voy a efectuarlo de una segunda vez o una tercera vez. La calificación más alta es la que prevalece. Extingan todas sus oportunidades para que tengan la mejor calificación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que no comprendieron, no me digan la pregunta 5, no entendí la pregunta 4, porque es un banco de preguntas más extenso y son aleatorias. Entonces, señálenme específicamente la pregunta que es y con las respuestas para yo poderles responder como debería de ser. Eh, Porque si no, pues nos perdemos entre tantas preguntas. Bueno, están abiertas, eso les queda muy claro. Es ahora o nunca, ya después del 16, ya por favor no me pidan una oportunidad extra. Tienen suficiente tiempo para haber hecho estas 5 actividades. Y el foro. El foro también es una actividad obligatoria. Esta semana 5 ya estaba abierta desde la semana anterior, la semana 4. ¿Por qué? Por este mismo detalle que teníamos un foro. Las personas que quisieran avanzar, pues ya lo pudieran haber hecho. Creo que aquí ya hay varios, así es. Y bueno, les sugiero que realicen sus 3 comentarios. Hay personas que nada más hacen
un solo comentario y se olvidan. Tienen que leer los demás comentarios de los demás compañeros y efectuar dos más. Una réplica o contrarréplica también podría ser. Alguien me contestó, alguien hizo una réplica a mi comentario y yo creo que es acertada o creo que no, es incorrecta. Bueno, con todas las reglas que les menciono aquí, netiqueteo, etiqueta en español, son unas reglas de conducta para llevar en los foros académicos. Entonces, léanlas, más que todo es mantener el respeto hacia los demás usuarios y a sus comentarios. Y pues bueno, también identificarse, no ofender y no hacer comentarios también así como eh, transgresores a ninguna de las personas, géneros o vaya. Así que no sea algo de peyorativo, ¿no? Que sea algo, una atribución eh, para sus demás compañeros. Y si no estamos de acuerdo, como que ya se lo podemos hacer ver de una manera propia, ¿no? Pretendemos ser abogados, tenemos que tener esa argumentación de hacernos ver nuestra postura, ¿no? Más en esta materia que estamos llevando, teoría del Estado, como se pueden dar cuenta, hay unas teorías que son como afirmativas y otras son negativas, y unas van en cierta corriente y otras van en contracorriente, y todas llegan a tener un sentido de aportación a esta materia o a otras materias, porque también viene vinculándose con muchas otras materias, ¿no? Entonces, la teoría del Estado, pues bueno, es muy recurrente de alguna otra manera por muchos estudiosos. Y bueno, y está en un constante cambio, también es una vigencia, es como es una ciencia, vaya, eh, la ciencia política. Bueno, sí les pido por favor los tres comentarios y que no sean eh, ¿cómo les podría llamar? Vaya, se me fue la palabra. Que no sean muy pobres en su contenido, por decirlo así. O sea, que sea algo sustancial, ¿no? Y que tampoco son adulativos a sus demás compañeros. La felicito, yo también pienso igual que usted. Eso no va a valer cero, o sea, evíteme la pena, pero sí, en verdad, todos esos comentarios que nada más son adulativos, que son wow, yo también así pienso que usted es lo máximo en su comentario. No, 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 no. O sea, seamos argumentativos en este debate, ¿no? Entonces sí, por favor, les pido que no realicen comentarios en esa forma, sino constructivos hacia el debate, ¿no? De cualquier tema visto en estas primeras 5 actividades. El Estado, los elementos del Estado o cualquier circunstancia que no hayan considerado ustedes. Yo no sabía que el Estado se constituía por estos elementos. Ahora ya sé, ya comprendo qué es esto. Ahora ya comprendo la ciencia política, el objeto. No comprendía, yo no sabía que había una facultad de ciencias políticas. Así de simple, con sus propias palabras, pero describan algo sustancial de lo que hayan comprendido en esta primera etapa de este curso. Bueno, ya está abierto el examen parcial, también para que lo vayan considerando la próxima semana. Ya tendremos una sesión también el lunes próximo, primeramente que nos dé la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, en ese sentido, ya para que vayan teniendo también que va a ser una semana ardua con muchos otros exámenes, pero es una calificación muy sustancial. Son 3.5 de su calificación total. Entonces, valoren, dense el tiempo de realizar esta evaluación, ya que si no la hacen va a ser muy complicado poder acreditar la materia en primera oportunidad. O igual, se les dan unas oportunidades ahí de puntos extras, de regularización, pero no se vean en las necesidades de eso. O sea, dense el tiempo de realizar esta evaluación.
como quiera ya les estaré estirando las orejas la próxima semana. Em, Digo, para que se apliquen y pongan atención en esta evaluación parcial. Em, Perdón por el comentario de las orejas, pero bueno, en sí, lo que nos corresponde a esta semana, que previamente les pido una disculpa, ya que ayer no pude llevar a efecto esta sesión por situaciones de una audiencia que se me prolongó en tiempo y ya no nos dio tiempo de llegar aquí a la oficina. Pero bueno, estaremos haciéndolo lo más antes posible. Y si en la subsecuente tengo alguna otra eh, diligencia o alguna otra audiencia que realizar, entonces lo estaré valorando anteriormente para dejarles así una grabación. Y discúlpenme, espero que me comprendan también que pues tenemos suficiente trabajo gracias al creador. Bueno, el cuestionario de esta semana es un análisis de lectura sobre el nombre de las organizaciones políticas y el objeto de la ciencia política. Eh, Nos adentramos en sí como les mencionaba, a esta palabra que ahorita describiremos, a la política. Y eh, bueno, tenemos como fecha límite domingo 16, perdón, y no más, no más. Junto con el foro tendré mucho trabajo que revisar también con sus comentarios. Vean los videitos también aquí que les pongo, también es algo muy ilustrativo para que lleguen a comprender un poquito antes de la lectura, tal vez a lo mejor lleguen a tener como a deslumbrarse mejor de los temas. Y bueno, ya lo saben, damos clic sobre el cuestionario y el análisis de lectura sobre el nombre de las organizaciones políticas. Ahorita entraremos al tema y el objeto de la ciencia política. Repetiremos la situación, son 10 preguntas, activos, cuestionamientos que se les presentan a ustedes, vayan dándole siguiente, siguiente, y en cada una de ellas les aparecen 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Y en ese sentido tienen 3 oportunidades, 3 intentos de efectuar esta actividad. En alguno de sus intentos obtuvieron una calificación baja, pues bueno, realizan otro y pueden tener una calificación más alta y es la que va a prevalecer, ¿ok? Si en los 2 primeros les fue muy mal y hacen un tercero y, no sé, tienen una calificación mejor, esa es la que va a tener en la puntuación de su calificación total, para que lo vayan considerando y pues extingan todos sus intentos en el dado caso que les haya ido un poquito mal en algunos de ellos. Que no tiene por qué irles mal, tienen suficiente tiempo, tenemos 90 minutos, 1 hora y media para cada uno de ellos. Entonces, creo que es muy válido poder ustedes hacer su cuestionario anticipadamente y luego ya estar realizando su actividad número 5, que la encontrarán estos 2 temas, el nombre de las organizaciones políticas y el objeto de la ciencia política, en las páginas 121 y 132. En esas páginas se encuentran los 2 capítulos en el libro de Teoría del Estado del maestro Francisco Porrúa Pérez. Y bueno, que está en el apartado ahí de lecturas, ustedes también le dan clic, ya lo deben de tener descargado. Ya lo saben, 16 de octubre, no más. Y les deseo el mayor de las suertes en toda este primer parte del curso. Es que me quedé viendo que hay 33 intentos. Los felicito y voy a ver cómo les está yendo. Mm, sin ver sus nombres, ni matrículas.
8, 9, 8, 5, 8, 9, 9, 8, 4, 9, 10, 7. Ok. Está variado. Hay un 3 en 13 minutos. Tómense el más tiempo, tómense el tiempo debido. Ahí, miren, aquí saqué, una persona sacó, en los tres sacó 10, ¿eh? Lo felicito, ¿eh? Es una persona que hizo un intento y lo hizo otro intento y luego hizo otro intento y sacó 10 en los tres. Felicidades. No debió, pero pues bueno, ya tenía su calificación alta, no sé. Eh, y aquí está uno en progreso. Felicidades y les deseamos mucho, mucho éxito. Perdón. Bueno, tenemos muchos, somos 126, aquí van 33 apenas. Todavía nos quedan muchos más personas que van a estar realizando esta actividad. Bueno, en sí, vamos a entrar un poquito a la descripción del tema. Como quiera les menciono, vean ahí los videos para que se puedan concientizar un poquito más. Y, y también, pues, ante todo es leer el texto, leer estas páginas 121, 132. Y bueno, vamos a leer una pequeña lectura de lo que yo llegué a tener una concepción ahí más o menos de preguntas que puede estar también obteniendo y para que ustedes las vayan a tener también en consideración. Eh, Primeramente en este capítulo sexto del nombre de las organizaciones políticas, estaremos hablando como eh, en la historia, ¿no? Esto también estamos hablando de mucha de la antigüedad para que una vez vayamos contemplando eh, lo que veremos adelante. Y pues nos habla también de las organizaciones en Grecia. Y a Grecia pues se le deben, dentro de tantas cosas, que aportaciones a las civilizaciones. em, una de ellas que fue la llamada polis, y le llaman un fenómeno político que dio un lugar a ideas en relaciones con sus demás eh, personas. Fueron constituyéndose como ya una ciudad como tal, ¿no? O sea, como lo que veremos así más adelante, ¿no? Y esto un hecho político, de alguna otra manera, un fenómeno particular que se dio en ese país, en Grecia, y las polis en sí tenían una extensión que comprendía en términos generales como límites territoriales y literalmente quería decir que era una ciudad, ¿no? O sea, también se regía mucho por la territorialidad, lo que nos mencionan ahí en, en la organización política Grecia, ¿no? Y a ellos también, pues, como tal, ejerce esta palabra política en esta ciudad, ¿no? Digo, en este, vaya, país, en este imperio. Bueno, todavía no llegamos a los imperios llegan más hasta más adelante con Roma, pero en esta civilización griega, es en donde también se le concede la palabra para denominar a lo que concierne a la comunidad social, a las polis, habiendo pasado a la terminología científica como un adjetivo para calificar los fenómenos sociales derivados de las agrupaciones humanas, con los motivos propios que las hacen referirse a ese adjetivo. Entonces el polis, de ahí sale la política, de alguna otra manera es como nace eh, el trato hacia los demás congéneres, ¿no? Y bueno,
En ese sentido también, ya cuando Grecia va rebasando ya sus límites de las ciudades, en sí las polis, por la aparición de muchas polis que se van conjugando, vaya por decirlo, eh, en Grecia continental y vaya en el mar Egeo y en las costas de Asia Menor y en el sur de Italia, toda la extensión de la civilización griega. Y pues bueno, eso se le concedió a formando un conjunto helénico, lo menciona el autor, llamándole Magna Grecia, siendo la Magna Grecia. Y bueno, ya se imaginarán, pues es todo un conjunto de polis que se fueron dando y ya fue considerándose ya en sí todo un país, ¿no? Todavía no se concebía el país como tal, vaya. Eh, y como tal, el fenómeno político más amplio del concepto de la comunidad se llamó el tokoinon, le llamaban en Grecia a ese fenómeno político más amplio en el concepto de la comunidad, ¿no? O sea, como el tokoinon, se podría decir ya eh, la república acá con los romanos, que ya avanzaremos en ellos. Ese sería como el país, ¿no? En Grecia, en Grecia. Más adelante nos habla del nombre de las organizaciones políticas en Roma. Y para Roma, para lo que los griegos eran las polis, para los romanos eran las civitas. Las civitas señala que era la denominación con la que se señalaban en Roma a la extensión territorial de la comunidad social, que también quiere decir como ciudad, ¿no? Las polis, ciudad, las civitas. Mm, y bueno, más adelante también nos señala que la terminología denominada en Roma a la comunidad de intereses y la causa común a todo el pueblo o la comunidad de los ciudadanos se le llamó res pública, muy parecido a lo que nosotros tenemos como ahora la república, ¿no? Y es res pública. También un concepto romano a quien se lo debemos y todavía sigue siendo vigente en sus conceptos más fundamentales, ¿no? Y bueno, también a los romanos se les coincide la expresión del ciudadano, el ciudadano o el cios romanus para ellos, que nosotros diríamos como el ciudadano. Y es una expresión que se le denomina a personas en el centro de Roma y se siguió empleando la palabra civitas y así solemnemente tenía plenitud de derechos. Civitas, ciudadano, de alguna otra manera era como una concepción de ellos y ya se le daba también cierta plenitud de derechos, ¿no? En ese sentido se le empezaba a permitir tener derechos a las personas, ¿no? A los ciudadanos, cuando anteriormente pues no lo era así. Mm, el, en, el, en Roma también se coincidió ya con sus conquistas, con su crecimiento como tal de meramente el imperio romano. Se le llamó así ya que fue entonces cuando surgió nuevos fenómenos políticos que desbordó los límites de la ciudad, de las civitas, que se expandió considerablemente y así surgió un nuevo término para denominar a este hecho superviniente y que fue el concepto de imperium o imperium. Entonces es el imperio romano, ¿no? Lo que para los griegos era el tokoinon, para los, para los romanos era el imperium. Y bueno, ¿qué significaba el imperium? Para ellos era el poder. En sí la palabra para ellos era el poder.
Mm, Más adelante nos menciona sobre la organización política de la Edad Media y ahí nos refieren, hay ciertos autores también y bueno, se le da también la concepción de la palabra más adelante Estado. En, en, en la Edad Media señala el vocablo que la palabra en castellano reino, ahí se nos da se, vaya, nace esta palabra en la Edad Media y es como señalado en muchos países, ya como Alemania, más que todo, fue uno de los que rigió en ese sentido el reino. Y en ese sentido fue el Reich, palabra en alemán, que deriva del Regnum, y también en la mayoría de los pueblos europeos, como la Iglesia, que era un imperio, empire, y en la francesa también manejaban el imperio, el empire. Todas ellas traducidas la idea de la denominación de un rey, de un príncipe. Aquí ya en la Edad Media se manifestó mucho la creencia de los reinados, ¿no? Y bueno, fueron los que gobernaron en mucho tiempo y que todavía hasta la fecha siguen manteniendo ciertos eh, posiciones dentro de los gobiernos de algunos países, ¿no? Recientemente, pues bueno, hubo un suceso también en Inglaterra o en los países que conforman al Reino Unido y pues bueno, desde ahí también ejerce esta palabra, ¿no? Reino, el Reino Unido. Bueno, más adelante también nos habla de la palabra Estado, que da su origen en el Renacimiento en Italia y se presenta el problema de tener que distinguir la totalidad de las diversas comunidades políticas particulares en que estaba dividida la península itálica. Cada reino era una cita, así era como se le mencionaba. Y entonces se empezó a usar ya la palabra Estado, ¿no? El Estado como en sí eh, se le da su origen en Italia en el Renacimiento para poder distinguir, como se podría decir, a los reinos, ¿no? Era una cita. Y bueno, también en este periodo, en el Renacimiento, nace el Estado moderno como tal, ¿no? Como lo conocemos hoy en día o el Estado vigente, con muchas otras modificaciones, claro está, pero es es el inicio del Estado moderno y pues bueno, se surge esa palabra para designarlo en este periodo del Renacimiento. Uno de los principales autores que también muy célebre con su autoría del Príncipe fue Nicolás Maquiavelo y tiene entre varias expresiones, empieza con la concepción del Estado, que todos los estados, todos los señores que han tenido o tienen denominaciones son los hombres. Es una de sus frases célebres en su libro El Príncipe y bueno, también es como una literatura básica para el aprendizaje de eh, las ciencias políticas, ¿no? Es todo un autor mm, de esta época y que sigue siendo, pues para muchos, vigente. Más adelante nos habla de las diferentes expresiones para designar a la comunidad política. ¿Cómo se le designa a esta comunidad política? En la actualidad todavía no existe una terminología precisa para designar el fenómeno político como Estado. Eh, Como Estado aún no hay confusión en términos de ambigüedad y muchas personas, inclusive tratadistas, señalan otras expresiones
que usan para designar lo que es propiamente el Estado y bueno, se podría decir que es el poder, el pueblo, la nación, la potencia, etcétera. El Estado se puede, diga, diversificar, yo siento que se malentiende cuando se habla de otra manera, pero como que se asocia siempre a estos términos, ¿no? Poder, pueblo, nación, potencia en sí. Pero bueno, también existe hay un autor, Adolfo Posada, en donde nos habla de la excepción de la palabra Estado, ¿no? En sí hablamos del origen y ahora hablamos, digamos, de una excepción. Según este tratadista español, Adolfo Posada, el Estado significa una situación que permanece y es lo contrario de lo que cambia. Estado es una manera de ser o de estar, lo menciona. Y en un estado político, o sea, esa es como la palabra en sí, y el sentido político es también una manera de ser o estar políticamente. Originalmente, al hablar de Estado, se alude a la manera de ser o de estar constituida políticamente una sociedad humana. En sí, ya hablando de la política, pues hablamos ya en sí del el Estado conformado por el territorio, la población y el poder o la soberanía que tiene ante ellos y ante sus demás congéneres o pares, sus demás pares de países. Esa es la acepción de palabra Estado y bueno, aquí se terminaría este mmm, capítulo que como se pudieron dar cuenta es más que todos los nombres de cómo se les llamaba a las civilizaciones, a las ciudades, tanto en Grecia, en Roma, en la Edad Media, ya en los más adelante ya como fueron imperios y los orígenes también de la palabra Estado como tal, como nos lo mencionaba en Italia, ¿no? Todas estas preguntitas de aquí fueron obtenidas. Les pido que ustedes también realicen ese cuestionario y más adelante encontraremos el objeto de la ciencia política, ¿no? También nos habla ahí, nos da un temario como tal y descripción y ahí el autor, el cual abordaremos y pues nos menciona que la delimitación como en sí habla de varias corrientes, ¿no? Son corrientes también de las ciencias políticas que se fueron dando. Y una de ellas fue el positivismo, que fue una corriente que limitó de manera inadecuada el campo de la ciencia política, haciendo salir del mismo todo lo relativo al deber ser del Estado, sus fines y justificaciones, restringiendo el objeto del conocimiento de esta disciplina exclusivamente a las cuestiones políticamente empíricas. Esa es la corriente que de alguna otra manera el autor considera que fue inadecuada, ya que pues de alguna otra manera restringió el objeto del conocimiento de esta disciplina, la ciencia política, ¿no? El positivismo lo menciona. Otro de los autores que nos menciona aquí el autor es Gonzalo Uribe, y él señala que atribuyendo el carácter de la limitación del objeto de la ciencia política, menciona que únicamente a determinadas instituciones y actividades que desempeñan un papel más intenso y decisivo de la vida del propio Estado. Él, no sé, también dentro de estas delimitaciones del objeto de la ciencia, tan solo determina que las instituciones y actividades que desempeñan un papel muy intenso deben decidir en la vida pública propia del Estado. Solamente para estas
instituciones son las que deben de ejercer esa delimitación. Y, y bueno, también para Hernán Heller nos señala que la ciencia política se ocupa por un principio y este no es un juicio deontológico, sino existencial únicamente de aquellas actividades políticas y formas institucionales de actividades que suponen un ejercicio autónomo de poder que no aparecen predeterminado del cabal manera mediante precisas reglas jurídicas normativas. Pues bueno, se pueden dar cuenta que es un buen de teoría y cada uno de sus autores da sus puntos de vista en sí sobre la ciencia política y unos están en sentido afirmativo, otros como les mencionaba, posturas opuestas, pero dan sus puntos de vista, ¿no? Las disciplinas auxiliares de la teoría política, nos señala también el autor, que pueden ser la del derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho civil, el derecho penal también podría estar auxiliando a la ciencia política, a la teoría política, y etcétera, algún infinidad de derechos que podrían estar como disciplinas auxiliares a esta ciencia política. Más adelante nos habla de materias que comprende la ciencia política descriptiva. Y bueno, también nos habla ahí Heller, autor, que lo está señalando ahí el autor como una doctrina, mantiene toda una doctrina y él de alguna otra manera considerado, vaya, en este sentido, un doctrinario que la ciencia política descriptiva debe ocuparse en primer término del problema correspondiente a la adquisición, organización y división del poder político, refiriéndolo a un estado en concreto o a un grupo de estados que presenten características comunes o bien a un tipo determinado de estado considerándolo abstracto. Es la doctrina del autor Heller y bueno, también nos señala que como orden social, escrito o no escrito, venga a legitimar, fundamentar o limitar de modo efectivo el poder político y en cuanto ordene de modo real las relaciones del poder de los órganos estatales entre sí y con los habitantes del territorio o con otros estados. Ese es el concepto del estudio de la ciencia política que le da este autor, eh, como un ordenamiento social, escrito o no escrito, pero de alguna otra manera que va a legitimar y fundamentar o limitar los modos afectivos, el poder político. Es como ya le empieza a dar un ordenamiento, ¿no? Aquí ya les coincide a los códigos que hoy en día nos rigen como tal. Eh, políticamente para evitar conflictos, ¿no? Mm, más adelante nos habla de materias que forman el objeto de la teoría del Estado. Y bueno, como tal, la teoría del Estado se sirve de la ayuda que le prestan la elaboración de la ciencia política en sentido amplio y por ello debe aprovechar los datos que aporten las disciplinas políticas fundamentales como lo son la filosofía política, la historia política, la ciencia filosófica, historia de la política. Bueno, son ramas que se sustenta para poder estar realizando la teoría del Estado como tal, ¿no? Son ramas de la ciencia política, como la filosofía, la historia, en sí la ciencia filosófica. Y bueno, ahí lo maneja el autor como esa evolución que va teniendo también la teoría del Estado.
En la teoría del Estado, teoría política, se ocupa el estudio de los siguientes problemas, cuya exposición hace González Uribe en una forma de la siguiente manera. Los problemas de orden filosófico y los problemas de carácter histórico y problemas de índole científica. Esta clasificación la hace este autor, González Uribe, en su exposición. Y bueno, es como una manera de dar un ordenamiento, ¿no? Problemas de orden filosófico, problemas de carácter histórico y problemas de índole científica dentro de la teoría del Estado. Y bueno, ¿qué son estas tres clasificaciones? Los problemas del orden filosófico nos menciona este autor, González Uribe, que es un tipo de problemas que surgen con el conocimiento político. Sus características y problemas esenciales es la criteriología y la metodología en el conocimiento político. Examen del Estado a la luz de sus causas primeras y últimas. Causas materiales, causa formal, causa efectiva y causa final. El Estado y la persona humana, el fin último del Estado y la justificación del Estado. Todo esto se engloban los problemas del orden filosófico para la composición de un Estado. En el sentido de problemas de carácter histórico, nos menciona el autor que son problemas que surgen con el origen del Estado y la formación y evolución de los diversos estados, el desarrollo histórico de la ciencia política y la influencia que han ejercido los pensadores políticos en la vida del Estado, las distintas formas de organización política a través del tiempo, en el Antiguo Oriente, en Grecia, en Roma, en Edad Media, en los tiempos modernos, en la época contemporánea. Es comprensible, todos los problemas que surgieron de carácter histórico son lo que comprende, pues bueno, esto que acabo de mencionar. Desde el Antiguo Oriente hasta la época contemporánea, toda esa evolución que ha surgido y pues bueno, se mantiene una historia, ¿no? Y claro, está también algunos autores y personajes, como lo señalan ahí, que han sido muy influyentes en los modos de pensar y pues también modos de llevar a cabo organizaciones como tales como Estado, ¿no? Que más adelante también abordaremos a uno de ellos, a Carlos Marx, que es todo el marxismo, ¿no? Entonces, bueno, por último, para terminar con clasificación, tendremos los problemas de la índole científica y son problemas que surgen con el nombre y el concepto de Estado, la naturaleza del Estado, o sea, el examen del Estado desde el punto de vista analítico, sus elementos integrantes y el examen de Estado desde el punto de vista sintético, con sus características esenciales como organización y funcionamiento del Estado, las formas del Estado, las formas de gobierno, el origen sociológico y jurídico del Estado y derecho. Todo esto engloban los problemas de la índole científica de la constitución de un Estado para González Uribe, ¿ok? Un teórico que también señala nuestro autor Francisco Porrúa Pérez. Y bueno, más adelante, en la concepción subjetiva y objetiva del problema, de la problemática de la teoría del Estado, nos señala el autor que hay dos concepciones, subjetiva y objetiva, en el planteamiento de los problemas que corresponden de resolver o investigar a la teoría del Estado. Y pues bueno, se llegan a esos dos puntos, a esas dos partidas de estas distintas maneras, ¿no? De los problemas correspondientes a investigar el Estado se llegan por la concepción subjetiva y concepción objetiva. De estas dos, la subjetiva es uno de los puntos de partida para resolver o investigar los problemas de la teoría del Estado, que corresponde a la concepción del investigador, perdón.
que trata de analizar aquellos problemas que personalmente se le ocurren o le interesan, sujetándose únicamente a las leyes de la lógica. O sea, el investigador analiza por cuenta propia, porque le interesa, y sujetándose únicamente a las leyes de la lógica, subjetivamente, mientras que lo objetivo es uno de los puntos de partida para resolver o investigar los problemas del Estado, que corresponde a la concepción que consiste en partir de los datos que ofrece la realidad para resolver los problemas que plantea su observación y análisis. ¿Ok? Subjetiva, nosotros de cuenta propia queremos analizar algo y lo buscamos, nos interesa, y la objetiva es ya tener todo, de alguna otra manera, sí, se me fue la palabra, la problemática en sí, y poderla abordar desde un punto de vista objetivo, ¿no? Sobre ese análisis. No, digo, se me presenta a mí abordar nosotros, no me interesa, sino se me está presentando que de alguna otra manera lo tengo que analizar porque está presente en el Estado, ¿no? Por decirlo de una manera. Más concepción subjetiva y objetiva. Más adelante nos habla ya de la limitación espacial y temporal de la materia propia de la teoría del Estado. Y bueno, esto espacial y temporal nos hablará como más científico, pero son la postura objetiva o realista que origina la consecuencia inmediata de la limitación del objeto o materia propios de la teoría del Estado, señales tales como la espacial y la temporal. En sí, ¿qué es la limitación espacial? Es la postura objetiva o realista del objeto o materia propia de la teoría del Estado que le impone la realidad porque solo estudia al Estado como un hecho concreto que existió o existe y no como un ser irreal producto de la mente humana. ¿Ok? De alguna otra manera, espacial es como no está creado por mi mente, sino que es algo físico, ¿no? Que se puede, que está presente. Y temporal es la limitación de la postura objetiva o realista del objeto o materia propia de teoría del Estado, que denominamos Estado moderno. No ha existido siempre, sino que ese calificativo solo corresponde a la organización política que, según Heller, se ha formado en un círculo cultural de Occidente a partir del Renacimiento. Como anteriormente lo habíamos mencionado, el Estado moderno es propiamente de la vigencia del Renacimiento en delante. Anteriormente no había un Estado moderno. Entonces es la limitación temporal, ¿no? Es como el ejemplo que nos da ahí el autor. También nos señala que la forma incipiente que en todas las notas del Estado y que en toda la comunidad humana, aún las primitivas, siempre ha existido como la sociedad, el territorio, el poder soberano, el orden jurídico y una finalidad. Son las formas como más incipiente, lo más básico que debe estar como en un Estado, y es como unirse en sociedad, tener un territorio, crear un poder soberano, un orden jurídico entre ellos mismos y sus demás, digo, ahí el poder soberano es el como decir, si me viene alguien a atacar, pues bueno, yo también tengo que tener ese poder de soberanía que en ese territorio y con esa sociedad. Y eso nos mantiene un orden jurídico para tener una finalidad, que en este caso la finalidad, pues siempre lo hemos sabido, es el bien común, tener un bien común para todos los ciudadanos.
Ya por último tendremos el sistema de la teoría del Estado. Y el autor ahí nos señala que es un conjunto de principios o cuya expresión llega a la teoría del Estado en sus elaboraciones y no han de permanecer aislados entre sí, deben de relacionarse buscando sus conexiones y mutuo apoyo por medio de una estructura armónica que constituye el sistema propio de una disciplina y debe corresponder a la naturaleza especial del objeto del conocimiento y de los fines perseguidos por la teoría del Estado. El sistema de la teoría del Estado es como de alguna otra manera todo un conjunto de principios que de alguna otra manera se especializan, eh, sistematizan para llegar a tener estas teorías, estas formas de gobierno, estas formas de crear estados, ¿no? Y bueno, hay varios autores sugieren ahí algunas posturas racionalistas, idealistas, eh, algunos a favor, otros eh, en contra, pero también, pues bueno, siempre se manejan cuestiones teóricas, ¿no? Como lo estaremos viendo en todo este curso. Espero haberles dado ahí como un oriente de todos estos temas que estaremos abordando. No dejen de como quiera estar viendo ahí todos los demás videos. Y bueno, cualquier duda que tengan sobre alguna pregunta que estén en estas actividades, pues me la pueden hacer saber mediante un mensajito. Ahí me envían un mensaje. No entendí, no comprendí esta pregunta, el autor es complicado, o no sé, no llego a comprender. Pues bueno, para eso estamos abiertos, para ser un facilitador de esos conocimientos. Esto sí implica que tengan mucho de paciencia, de lectura, para llegar a comprender todos estos temas. Y bueno, como quiera, estamos para apoyarlos y ayudarlos en todo lo necesario. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración, ya lo saben, ahí estaremos a su entera disposición mediante un mensajito que me lleguen a enviar. Y bueno, ya lo saben, el examen parcial la próxima semana, no lo dejen pasar. Y bueno, también tenemos todas las actividades abiertas esta semana. Tenemos todavía 5 días, como con 9, 10 horas, hasta el momento de que estoy grabando, hasta el domingo. Vaya. No dejen de asistir también a la conferencia. Y bueno, damos por concluida esta quinta sesión. No sin antes desearles que tengan una muy buena semana laboral y también profesional en sus estudios. Y bueno, quedando a sus órdenes, ya saben, me mandan un clic, ahí el nombre de su servidor, aparece el currículum, mi bitácora, mi presentación, y ahí me pueden enviar mensaje y con mucho gusto estaré respondiéndolo lo más antes posible. Gracias, hasta luego.